Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de los tipos de personaje que podemos encontrar en una narrativa, siguiendo la línea pues de todo lo que hemos estado viendo para construir nuestro stop motion, que es el producto final de la asignatura de autonomía curricular. Bueno, los tipos de personaje se van a dividir de acuerdo a su participación. Hay tres tipos de personajes que son los principales, los secundarios y terciarios. Los personajes principales evidentemente son aquellos que dirigen o los que son los protagonistas de la historia, ¿sí? Los personajes secundarios son aquellos que ayudan al personaje o personajes principales en su historia o en lo que se está contando, ¿sí? Pero pues sí tienen como cierta interés debajo de los principales. Y los personajes terciarios, pues no siempre están todo el tiempo apareciendo en la película, caricatura o serie. Digamos que nada más son como un extras o apoyo dentro de la misma, pero su importancia dentro de la historia no es tan relevante o no cambia mucho la historia si les pasa algo a ellos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen te puse muchos personajes que seguramente conoces de distintas historias, series o caricaturas. Y pues los personajes principales, por ejemplo, pues son aquellos que protagonizan cada una de estas historias que ya conocen. Los secundarios son el apoyo y los terciarios pues son los que aparecen de vez en cuando en cada una de estas historias que seguramente ya han visto. Otro tipo de personajes son según su rol, es decir, protagonistas, antagonistas o tritangonistas. Los personajes protagonistas, pues son los meros de la historia, o sea que sin ellos la historia no puede seguir, son esenciales en la historia y normalmente la historia gira alrededor de estos protagonistas. Los antagonistas son normalmente las personas que le llevan la contraria a los protagonistas o los villanos, los malos, y que también pues son importantes dentro de la historia porque obviamente ellos son los que ayudan a la misma historia, son los que les ponen las trabas a los protagonistas y pues hacen que la historia sea un poco más interesante. Y los personajes tritangonistas, pues son igual los que son nada más únicamente de apoyo, que pues sí son relevantes en ciertos momentos de la historia, pero no están siempre en ella. Aquí yo te pongo, por ejemplo, Los Simpson. Los protagonistas, tú conoces que Los Simpson, los principales o los protagonistas son Marge, Homero, Lisa, Bart y Mike, ¿sí? Las historias de Los Simpson giran en torno a estos 5 personajes. Los antagonistas, pues podrían ser como los villanos o aquellas personas que pues abonan dentro de la historia, como los que vemos aquí alrededor. Y los tritangonistas, pues son aquellos personajes, normalmente las mascotas o los animales que salen en la historia de los Simpson, que no, pues sí, o sea, están ahí en la historia, pero no abonan demasiado como los protagonistas o antagonistas. Otros tipos de personajes que tenemos son según su caracterización, es decir, personajes planos o personajes redondos. Ojo, con eso no me refiero a que estén planos o circulares. Un personaje plano, aquí yo te pongo varios de Disney, que también conoces seguramente estas historias. Los personajes planos son personajes que pues no tienen una historia detrás o no conocemos mucho de dónde vienen, a dónde van, su personalidad, etcétera. Y los personajes redondos, que normalmente son los protagonistas o estos personajes que vemos, los villanos, que también son personajes que tienen una historia, un pasado, algo que contarnos, ¿sí? A eso me refiero con personajes redondos, que tienen una personalidad definida. Por ejemplo, conocemos la personalidad del genio de Aladín, conocemos la personalidad de Peter Pan, también conocemos la historia trágica del Capitán Garfio y por qué perdió su mano.
También conocemos la historia de Cruella de Vil y por qué se volvió mala, entre otras cosas. Entonces, aquí no importa si son buenos o son malos, sino lo que importa es qué historia tienen detrás de. Y por ejemplo, hay personajes en historias que pues están ahí, pero no sabemos de dónde vienen o qué piensan o cómo son. Esos serían los personajes planos. Otros tipos de personajes que tenemos son según su evolución en la historia, es decir, cómo van creciendo física y mentalmente en la serie, caricatura o película, ¿sí? Hay personajes estáticos y personajes dinámicos. Los personajes estáticos, pues como su palabra lo dice, es que no evolucionan ni mentalmente ni físicamente. Pues ahí están en la historia, pero no avanzan, o sea, no crecen. Y los personajes dinámicos son los que nos muestran, pues, que sí han madurado, que sí han crecido, que cambia su personalidad. Por ejemplo, en esta serie que seguramente muchos conocen, Naruto, habla sobre la historia de todos estos personajes que tienen un objetivo, tienen una historia, ¿sí? Algunos de esos personajes mueren durante la historia que se va contando. Sabemos que Naruto pues tiene varias capítulos y temporadas donde pues estos personajes van creciendo física y mentalmente. Algunos que eran malos se vuelven buenos y viceversa, ¿no? Entonces, son personajes dinámicos que están en constante cambio de acuerdo a lo que describe la historia. Y también hay tipos de personajes según su imagen, que pueden ser arquetipos o estereotipos. Los arquetipos son aquellos personajes que nos evocan a un sentimiento o una idea de acuerdo a lo que se esté proyectando. Por ejemplo, aquí yo les puse el ejemplo de estos personajes que ubican perfectamente de la película Intensamente. Quien vio la película sabe que estos 5 personajes evocan 5 sentimientos diferentes, ¿sí? Y de ahí parten el nombre de ellos, que es furia, que es alegría, que es tristeza y que es preocupación y no me acuerdo cómo se llama la verde, pero es un personaje que está, pues que es como soberbia, ¿no? Entonces, estos personajes son arquetipos de diferentes emociones que están representadas pues de esta forma, ¿sí? Quien creó estos personajes tuvo la idea de hacerlos de esta manera para que evocaran a esos sentimientos. Y desagrado, ya me acordé, así se llama la verde. Y bueno, volviendo a los estereotipos, los estereotipos pues son más como el típico, si hablamos de un estereotipo de maestro, pues el maestro que tiene su traje, sus lentes y que tiene un pizarrón. Ese es un estereotipo de maestro. Estereotipo de chico malo, el chico rudo que normalmente tiene ropa como negra, una chamarra de cuero, ese tipo de cosas, ¿sí? Y que también podemos encontrar en las películas, series o caricaturas. Un estereotipo muy marcado de Disney, las princesas, ¿no? Que es la típica doncella que necesita ayuda de un hombre para ser salvada de X circunstancia, ¿sí? Ahí estamos hablando ya de estereotipos. Y finalmente, ya viendo los tipos de personajes, ¿sí? Me gustaría que por favor identifiques los tipos de personajes que vimos en esta cápsula en tu película, caricatura o serie favorita. Nosotros tenemos pues un sinfín de series, películas y caricaturas como las que vemos aquí. Tú puedes elegir la que más te guste, ¿sí? Y me vas a ir describiendo cada uno de estos personajes, me vas a poner el tipo de personaje y el nombre del personaje, ¿sí? Por ejemplo, Ratma y medio, pues sería el protagonista de la serie, que poner Ratma y medio es protagonista, ¿sí? Y así lo vas a ir identificando de acuerdo, pues, a lo que tú elijas. Si no hay dudas al respecto, te voy a pedir tener lista esta tarea para cuando nos veamos en Google Meet. Yo les pasaré la fecha correcta
Y de todos modos, cualquier cosa, estoy en mi horario de atención. Y sin más, pues solamente decirles que los amo mucho, que les mando un abrazo virtual y que nos vemos pronto. Hasta luego.